El salón de eventos Villa Rosa resplandecía bajo la luz dorada del atardecer veracruzano. Las bugambilias adornaban cada rincón, sus colores vibrantes contrastando con el blanco impoluto de los manteles. La boda de Carlos, el hermano menor de Juan, era el evento social del año en San Andrés Tuxtla. Familias importantes de todo el estado se habían reunido para celebrar la unión de dos apellidos prominentes. Josefina Méndez de Herrera, 32 años, ajustó nerviosamente el brazalete de plata que le había regalado su abuela. Observaba cómo su esposo Juan, primogénito de la familia Herrera, brindaba con tequila añejo entre risas y palmadas en la espalda. Desde su mesa, Josefina reconocía esa sonrisa que Juan reservaba para el público, encantadora, segura, perfectamente calibrada para proyectar la imagen del exitoso abogado y devoto familiar que todos admiraban. «¿Más champaña, señora?» Un mesero se inclinó ligeramente. «No, gracias», respondió ella cubriendo su copa con delicadeza. Necesitaba mantener la mente clara esta noche. 3 años de matrimonio le habían enseñado a Josefina a leer las señales, la manera en que Juan aflojaba el nudo de su corbata después del cuarto trago, el ligero tic en su mandíbula cuando alguien mencionaba los logros de Carlos, la forma en que su mirada la buscaba a través del salón, no con amor, sino con vigilancia. «Tu marido es un hombre afortunado», comentó Dolores, la tía de Juan, sentándose junto a ella. «Tan bella y educada, y ahora con tu nuevo puesto en el museo, ¿cómo es que lo llamaste?» «Curadora asistente», respondió Josefina, sonriendo educadamente. «Eso mismo. Los Herreras siempre tan modernos permitiendo que sus esposas trabajen». Dolores rió como si hubiera contado un chiste ingenioso. Josefina asintió, sintiendo el peso de la conversación. Su reciente ascenso en el Museo Regional de Antropología había sido motivo de celebración para ella, pero de tensión en casa. Juan había mantenido una sonrisa forzada durante la cena con sus padres cuando ella anunció la noticia. «Mi esposo entiende la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural», respondió diplomáticamente. La música cambió a un vals tradicional. El novio y la novia se deslizaban por la pista central mientras los invitados aplaudían. Josefina sintió un escalofrío cuando la mano de Juan se posó sobre su hombro. «Bailemos», dijo él, con ese tono que no era una invitación, sino una orden. En la pista, Juan la sostenía con firmeza calculada. Sus dedos presionaban exactamente con la fuerza necesaria para controlar sin dejar marcas, una técnica perfeccionada con el tiempo. Rodrigo preguntó por qué no asististe a la cena de socios la semana pasada, murmuró él cerca de su oído, manteniendo su sonrisa intacta. «Te expliqué que teníamos la inauguración de la exposición Maya», respondió ella midiendo cada palabra. Era imposible faltar. Los dedos de Juan se tensaron ligeramente alrededor de su cintura. «Imposible», repitió él. Interesante elección de palabras para una esposa. La música continuaba, pero Josefina ya no escuchaba las notas. Solo podía concentrarse en mantener su respiración uniforme, en no permitir que el miedo se reflejara en su rostro. «¿Sabes lo que me dijo Carlos anoche?» Juan giró con ella elegantemente. «Que te vio almorzando con un hombre en el café frente al museo». El corazón de Josefina se aceleró. «Mi colega Eduardo, el antropólogo visitante de la UNAM, te hablé de él». «Ah, sí, Eduardo». La voz de Juan adquirió ese tono peligrosamente suave. «Muy atento contigo, según mi hermano. Es un profesional respetado», respondió ella, sintiendo cómo la trampa se cerraba a su alrededor. Estábamos discutiendo la autenticidad de unas piezas recién adquiridas. Juan la hizo girar bruscamente, alejándolos del centro de la pista hacia una esquina menos iluminada. Su sonrisa permanecía intacta, pero sus ojos habían cambiado. «Siempre tienes una explicación perfecta, ¿verdad, Josefina?» Sus dedos se deslizaron por su brazo hasta su muñeca. «Tan inteligente, tan independiente. Juan, por favor». Su voz era apenas un susurro. «Estamos en la boda de tu hermano». «Precisamente». Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca como un grillete. «Mi familia entera está aquí. No querrás avergonzarme». Con un movimiento rápido, casi imperceptible para los invitados que los rodeaban, Juan torció su muñeca. El dolor fue inmediato, agudo, robándole el aliento. Josefina mordió su labio para no gritar, mientras las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado.
Si vuelves a poner tu carrera por encima de tus obligaciones conmigo, susurró él contra su mejilla, como un amante murmurando palabras de afecto, no será solo tu muñeca, cariño. La música terminó. Los aplausos llenaron el salón. Juan soltó su agarre, besó su mano con galantería y la escoltó de vuelta a la mesa, donde las tías comentaban lo hermosa pareja que hacían. Bajo la luz de las velas, Josefina observó cómo su muñeca comenzaba a enrojecerse. Mañana habría un moretón imposible de ocultar con maquillaje o joyas. Una marca visible, innegable. Por primera vez, Juan había cometido un error. Había dejado evidencia donde otros podían verla. Y en ese momento, mientras los novios cortaban el pastel entre vítores y fotografías, Josefina tomó una decisión. No sería una víctima más. No desaparecería en silencio como aquella secretaria del bufete que renunció repentinamente el año pasado. O como la prima de Juan que ya no asistía a las reuniones familiares después de aquel accidente doméstico. Esta vez, Juan había dejado una marca que todos podían ver, y Josefina se aseguraría de que esa marca fuera el principio del fin. La luz matinal se filtraba a través de las cortinas de seda cuando Josefina despertó. Juan ya se había marchado, como de costumbre los domingos, para su partido de golf con socios del bufete y el juez Montero. A solas en la espaciosa recámara de su casa en la colonia Reforma, Josefina examinó su muñeca bajo la claridad implacable del día. El moretón había florecido durante la noche, un degradado de púrpura y azul que contrastaba brutalmente con su piel morena clara. Intentó mover la mano y sintió una punzada de dolor, aunque no parecía estar fracturada. Conocía bien la diferencia. Con movimientos cuidadosos, Josefina se preparó para la comida dominical en casa de sus suegros. Una tradición sagrada en la familia Herrera. Eligió un vestido de manga larga a pesar del calor veracruzano, pero sabía que no sería suficiente. La marca era demasiado visible, demasiado obvia. Por primera vez en 3 años, no intentó ocultarla. La mansión colonial de los Herrera se erguía majestuosa en la zona más exclusiva de la ciudad. Enredaderas de bugambilias trepaban por los muros blancos, creando una estampa perfecta para las revistas sociales que frecuentemente fotografiaban a la familia. Al entrar al patio central, Josefina respiró profundamente, absorbiendo el aroma de los jazmines y el café recién preparado. «Josefina, querida». Mercedes Herrera, su suegra, se aproximó con los brazos abiertos, impecablemente vestida como siempre, con su cabello plateado recogido en un moño elegante. «Estábamos preocupados. ¿Por qué no viniste con Juan? Tenía una migraña esta mañana», respondió Josefina dejándose abrazar. «Preferí descansar un poco más». Mercedes tomó sus manos con afecto, un gesto habitual que esta vez hizo que Josefina contuviera la respiración. La mirada de su suegra se detuvo instantáneamente en la muñeca lastimada. «Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Josefina mantuvo su mirada fija en los ojos de Mercedes. «Me lo hizo Juan anoche, durante el baile en la boda». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. La sonrisa de Mercedes permaneció congelada en su rostro, como una máscara perfectamente ajustada. «Debió ser un accidente», dijo finalmente, bajando la voz. «Los hombres no conocen su propia fuerza cuando están celebrando». «No fue un accidente», respondió Josefina con calma. «Me torció la muñeca intencionalmente porque almorcé con un colega del museo». Mercedes miró nerviosamente alrededor, verificando que los sirvientes no estuvieran cerca. Luego, con sorprendente firmeza, tomó a Josefina del codo y la condujo hacia el estudio de su esposo, cerrando la puerta tras ellas. «Escúchame bien», dijo, abandonando su tono dulce habitual. «No sé qué problemas tienen ustedes, pero los matrimonios no se ventilan en público. Mercedes, tu hijo me lastimó deliberadamente. ¿Y qué esperabas? Los hombres como Juan, como mi esposo, como todos los Herrera, tienen expectativas, responsabilidades, presiones que no podemos imaginar». Mercedes ajustó un cuadro familiar en la pared, evitando mirar directamente a Josefina. Una esposa inteligente sabe cómo no provocar situaciones difíciles. El estómago de Josefina se contrajo. «¿Estás justificando que me maltrate?». Mercedes suspiró, súbitamente envejecida. «Estoy tratando de protegerte, niña. ¿Crees que no veo las marcas que intentas ocultar?
¿Crees que no reconozco las excusas, las mismas que yo daba a tu edad? La revelación golpeó a Josefina como agua helada. Francisco, ¿tu esposo también? Los hombres de ciertas familias son educados para exigir perfección. Mercedes se sentó en el sofá de cuero, alisando invisibles arrugas en su falda. Francisco ya no... Bueno, aprendí a no provocarlo. Y tenemos una vida buena, respetable. ¿A eso le llamas vida? Las palabras escaparon antes de que Josefina pudiera contenerlas. Los ojos de Mercedes se endurecieron. Le llamo supervivencia, Josefina, y si fueras sensata, aprenderías la diferencia entre tus fantasías de independencia y la realidad de tu posición. En ese momento la puerta del estudio se abrió. Francisco Herrera, patriarca de la familia, entró con Juan siguiéndole los pasos. Ambos en sus atuendos de golf, ambos con la misma postura erguida que denotaba autoridad innata. «Aquí están las mujeres más hermosas de Veracruz», exclamó Francisco, besando la frente de su esposa con afecto practicado. Sus ojos, sin embargo, evaluaron rápidamente la situación. Juan se acercó a Josefina rodeando su cintura con un brazo posesivo. «¿Mejor del dolor de cabeza, mi amor?», preguntó, besando su mejilla. «Mucho mejor», respondió ella sin apartarse. Sabía que cualquier rechazo público tendría consecuencias después. Francisco notó el moretón inmediatamente. Frunció el ceño, mirando a su hijo con una pregunta silenciosa. «Un pequeño accidente durante el baile», explicó Juan con soltura. «Mi Josefina es tan delicada. Deberías tener más cuidado con tu esposa», comentó Francisco, su tono ligero pero su mirada intensa. «Las joyas familiares deben tratarse con delicadeza». Josefina sintió náuseas ante la metáfora. No era una persona para ellos, sino una posesión, una adquisición de la familia Herrera. «La comida está servida», anunció Mercedes, rompiendo la tensión. «Carlos y Lucía llegarán pronto de su despedida». Durante la comida, Josefina observó con nuevos ojos la dinámica familiar, cómo Mercedes anticipaba cada necesidad de Francisco antes de que él la expresara, cómo los hermanos competían sutilmente por la aprobación paterna, cómo las miradas se desviaban de su muñeca lastimada, un elefante en la habitación que nadie se atrevía a nombrar. Cuando Carlos y su nueva esposa Lucía llegaron, frescos y radiantes tras su noche de bodas, la conversación giró hacia la luna de miel en la Riviera Maya. «Josefina», dijo Lucía notando su muñeca, «¿qué te pasó?». Antes de que pudiera responder, Juan intervino. «Un pequeño accidente bailando. Soy un torpe a veces». Lucía, recién incorporada a la familia, asintió sin cuestionar. Pero Josefina no pasó por alto la mirada que Carlos intercambió con Juan. Una mirada de complicidad masculina que le revolvió el estómago. Al terminar la comida, cuando los hombres se retiraron a fumar puros en la terraza, Lucía se acercó a Josefina en la cocina. «Ese moretón no parece de un accidente de baile», susurró, verificando que Mercedes no estuviera cerca. Josefina estudió a la joven esposa de Carlos. 25 años, brillante abogada del bufete rival, ahora atrapada en la órbita de los Herrera. ¿Sería ella la próxima en aprender a ocultar marcas y a fabricar excusas? «No lo fue», respondió simplemente. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Has considerado hablar con alguien? Conozco una organización que ayuda a mujeres en situaciones. ¿Qué están cuchicheando ustedes dos?». La voz de Mercedes cortó la conversación. «Lucía, querida, ayúdame a servir el café en la sala». Mientras las veía alejarse, Josefina tomó su teléfono y discretamente fotografió su muñeca lastimada. Luego abrió un nuevo correo electrónico dirigido a sí misma y adjuntó la imagen con una simple nota. «Domingo, 21 de abril, 2025. Boda de Carlos y Lucía Herrera. Testigos: Mercedes Herrera, Francisco Herrera, Lucía Montero de Herrera». Era solo el comienzo. Si los Herrera creían que el silencio era protección, ella les enseñaría el poder de la evidencia documentada. Afuera, el sol veracruzano brillaba implacable sobre los jardines perfectamente cuidados de la mansión. Y dentro, bajo sonrisas practicadas y conversaciones triviales, Josefina comenzaba a tejer los hilos de su liberación. El antiguo edificio del Museo Regional de Antropología proporcionaba a Josefina un refugio inesperado. Entre paredes de piedra que habían resistido siglos
y artefactos que contaban historias de civilizaciones enteras, encontraba una extraña paz. Aquí, en su oficina del segundo piso, con vista al patio central, no era la esposa de Juan Herrera, sino la licenciada Méndez, respetada por su conocimiento y dedicación. Habían pasado 3 semanas desde la boda. El moretón en su muñeca había cambiado de color, transformándose de púrpura intenso a un amarillo verdoso que ahora podía cubrir con maquillaje. Pero Josefina había documentado meticulosamente su evolución. Fotografías diarias con fecha y hora, anotaciones sobre el dolor, un informe médico obtenido con una excusa sobre caerse en las escaleras del museo. Todo archivado digitalmente en una carpeta encriptada titulada Proyecto Azteca y físicamente en una caja de seguridad bancaria que había abierto sin el conocimiento de Juan. Estos fragmentos deberían estar en la vitrina central, no relegados al almacén, comentó Eduardo Vargas, revisando el catálogo de piezas prehispánicas recién adquiridas. A sus 45 años, el antropólogo visitante de la UNAM aportaba una experiencia invaluable al pequeño museo provincial. El director prefiere las piezas más espectaculares, respondió Josefina. Dice que los fragmentos de cerámica no impresionan a los patrocinadores. Eduardo resopló con disgusto profesional. Los patrocinadores, siempre los patrocinadores. ¿Sabe que el nuevo folleto tiene más fotos de la gala benéfica que de la colección permanente? Josefina sonrió, agradeciendo la normalidad de la conversación. En el museo, las preocupaciones eran intelectuales, profesionales. No existía el miedo constante que impregnaba su hogar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Juan. Cena con los Montero a las 8. No llegues tarde. El juez Montero, pieza clave en los casos más importantes del bufete Herrera. El padre de Lucía, la nueva esposa de Carlos, un hombre cuya influencia se extendía por todo el sistema judicial de Veracruz. ¿Todo bien?, preguntó Eduardo, notando su cambio de expresión. Sí, solo recordé un compromiso para esta noche. Eduardo dudó un momento antes de hablar. Josefina, me sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Ella levantó la mirada de los documentos que fingía revisar. ¿A qué te refieres? He notado... Se ajustó las gafas, incómodo. Los cambios de humor, las llamadas que te ponen tensa, y hace unas semanas, ese moretón en tu muñeca que intentabas ocultar. Josefina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eduardo, no tienes que explicar nada, la interrumpió suavemente. Solo quiero que sepas que no estás sola. Mi hermana pasó por una situación similar y sé lo aislante que puede ser. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Por un momento, Josefina consideró confiar en él, compartir el peso asfixiante de su secreto, pero recordó las conexiones de los Herrera, lo fácil que sería para Juan enterarse de cualquier indiscreción. Agradezco tu preocupación, respondió finalmente, pero estoy bien. Eduardo asintió, respetando su reserva. Si alguna vez necesitas ayuda o simplemente hablar, lo tendré en cuenta. Esa tarde Josefina se retiró temprano para prepararse para la cena. En el taxi de regreso a casa, revisó su correo electrónico privado, aquel que Juan desconocía. Había estado investigando cuidadosamente, recopilando información no solo sobre su propia situación, sino sobre los negocios de la familia Herrera. Un nuevo mensaje capturó su atención. Procedía de una dirección anónima con un simple texto. Si buscas la verdad sobre los Herrera, revisa el caso Martínez de 2018. Josefina sintió un escalofrío. No había compartido sus investigaciones con nadie. ¿Quién podría saber lo que estaba haciendo? En casa, mientras se preparaba para la cena, buscó en Internet información sobre el caso Martínez. Los resultados mostraban fragmentos inquietantes, una demanda contra el bufete Herrera, acusaciones de manipulación de evidencia, el repentino desistimiento del demandante tras un acuerdo confidencial, y la jueza asignada originalmente, Gloria Vázquez, transferida inesperadamente a un juzgado menor en un pueblo remoto. ¿Lista, cariño? Juan apareció en el marco de la puerta del baño, impecable en su traje oscuro. Su rostro reflejaba la máscara de esposo perfecto que usaba en público. Casi, respondió ella, aplicando el lápiz labial rojo que él prefería. Juan se acercó, colocando sus manos sobre los hombros de Josefina. Sus ojos se encontraron en el espejo. Los Monteros son cruciales para el futuro del bufete, dijo, sus dedos presionando ligeramente.
El juez está considerando a Carlos para un puesto importante en la Fiscalía Estatal. Entiendo. Bien. Sus manos se deslizaron por sus brazos en una caricia que parecía afectuosa, pero contenía una advertencia implícita, porque no necesito recordarte lo importante que es la imagen familiar esta noche. La cena transcurrió en el exclusivo restaurante El Dictamen, en una sala privada decorada con antigüedades coloniales. El juez Montero dominaba la conversación con anécdotas judiciales cuidadosamente editadas para parecer entretenidas. Su esposa Constanza asentía y reía en los momentos precisos, mientras Lucía y Carlos proyectaban la imagen de la pareja recién casada perfecta. «Josefina», dijo el juez durante el postre, «Carlos me comenta que tu museo recibirá la exposición itinerante de la cultura olmeca». «Así es», respondió ella. «Será la exhibición más importante que hayamos albergado». «Fascinante. Siempre me ha intrigado cómo esas cabezas colosales fueron transportadas sin tecnología moderna». El juez tomó un sorbo de coñac. «¿Sabías que tengo una pequeña colección privada de artefactos prehispánicos?» Josefina notó cómo Juan se tensaba ligeramente. «No lo sabía, señor. Heredados de mi abuelo», continuó el juez, «aunque hoy día sería complicado adquirir piezas similares con todas esas regulaciones». La implicación quedó clara. Josefina conocía bien las leyes sobre patrimonio cultural. Cualquier artefacto arqueológico en México pertenecía legalmente al Estado. «Las regulaciones existen para preservar nuestro patrimonio colectivo», respondió ella, ignorando la mirada de advertencia de Juan. «Por supuesto, por supuesto». El juez rió jovialmente. «Pero entre nosotros, ¿no crees que hay cierta hipocresía? Los museos europeos están llenos de nuestros tesoros, mientras que aquí criminalizamos a coleccionistas apasionados». Antes de que Josefina pudiera responder, Juan intervino hábilmente, desviando la conversación hacia temas menos controvertidos. Más tarde esa noche, en el silencio tenso del automóvil, Juan finalmente habló. ¿Era necesario contradecir al juez? No lo contradije. Solo mencioné la importancia de las leyes de patrimonio. Sabes perfectamente que tiene piezas obtenidas ilegalmente, piezas que podrían costarle su reputación si alguien decidiera investigar. Josefina giró para mirarlo. ¿Es por eso que los Herrera defienden sus casos? ¿Por lo que saben de él? La mano de Juan golpeó el volante con fuerza. No tienes idea de cómo funciona este mundo, Josefina. Las familias como la nuestra no llegaron donde están siguiendo todas las reglas. Como el caso Martínez. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. El coche frenó bruscamente. Juan la miró con una mezcla de sorpresa y furia contenida. «¿Qué sabes de ese caso?» «Lo suficiente para preguntar», respondió ella sosteniendo su mirada. Juan reinició la marcha, su mandíbula tensa. «Estás jugando un juego peligroso, Josefina. No hay nada que puedas probar». «¿Probar sobre qué, Juan?» «Solo mencioné un nombre». El resto del trayecto transcurrió en silencio. Al llegar a casa, Juan se dirigió directamente a su estudio y sirvió un whisky doble. Josefina lo observó desde el umbral. «¿Qué pasó con la jueza Vázquez?», preguntó. «La que fue transferida durante el caso Martínez». Juan bebió lentamente antes de responder. «Tuvo un problema de salud. Necesitaba un ambiente menos estresante. ¿Y el demandante que repentinamente retiró los cargos?» «Encontró una solución satisfactoria a su problema». Juan dejó el vaso en la mesa con precisión estudiada. «¿Cómo la encontrarás tú si continúas por este camino?» No era la primera vez que Juan la amenazaba, pero algo había cambiado. Josefina ya no sentía el miedo paralizante de antes. «Buenas noches, Juan», dijo simplemente, dirigiéndose a la habitación de invitados donde dormía desde la boda de Carlos. Esa noche, mientras Juan dormía, Josefina usó su computadora personal para enviar un correo a la dirección anónima. «Necesito saber más sobre el caso Martínez y la jueza Vázquez». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Mañana, 10 a.m., cafetería del museo, mesa del fondo». La cafetería del museo, con sus mesas de hierro forjado y vista al jardín de plantas nativas, estaba prácticamente vacía a las 10 de la mañana de un martes. Josefina eligió la mesa más alejada, desde donde podía observar la entrada sin ser inmediatamente visible. El café se enfriaba lentamente frente a ella, mientras repasaba mentalmente los riesgos de este encuentro. ¿Podría ser una trampa de Juan?
¿O quizás alguien del bufete Herrera monitoreando sus movimientos? A las 10:05, una mujer de unos 50 años entró en la cafetería. Vestía sencillamente, pantalones oscuros, blusa blanca, el cabello negro recogido en un moño austero. Nada en ella llamaba la atención, excepto quizás la intensidad de su mirada cuando localizó a Josefina. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz baja pero firme. Josefina asintió, estudiando su rostro. Había algo vagamente familiar en ella. «Mi nombre es Gloria Vázquez», dijo la mujer sin preámbulos. «Fui jueza del 17º Juzgado Civil hasta 2018. Josefina contuvo la respiración. La jueza del caso Martínez, exiliada a un pueblo remoto. «¿Por qué contactarme ahora?», preguntó Josefina. Gloria miró alrededor antes de responder. «Porque reconozco los patrones. Vi tu muñeca en la boda. Vi cómo él te sostenía. Conozco esa mirada porque la viví con mi ex esposo durante 15 años. ¿Cómo supo quién era yo?». «Veracruz es pequeño para ciertas familias», respondió Gloria, «y los Herrera son particularmente memorables para mí». Josefina bajó la voz. «El caso Martínez». Elena Martínez demandó al bufete Herrera por manipulación de pruebas en el caso de custodia de sus hijos, explicó Gloria. Tenía evidencia sólida, grabaciones, documentos. Tu suegro y Juan fabricaron pruebas falsas contra ella, presentándola como madre negligente para que su ex esposo, cliente importante del bufete, obtuviera la custodia total. ¿Qué sucedió? Comencé a recibir amenazas, primero sutiles, luego explícitas. Cuando me negué a desestimar el caso, apareció un expediente médico falsificado sugiriendo que yo sufría problemas psiquiátricos. El Consejo de la Judicatura, amablemente, me ofreció un traslado por motivos de salud. Josefina sintió náuseas. ¿Y Elena Martínez? Retiró la demanda repentinamente. Según rumores, recibió una suma considerable de dinero. Gloria hizo una pausa. 3 meses después fue encontrada muerta en su apartamento, sobredosis accidental, según la investigación. Dios mío, no tengo pruebas de que los Herrera estuvieran involucrados en su muerte, aclaró Gloria, pero conozco sus métodos. Destruyen a quienes se interponen en su camino, ya sea mediante la ley o otros medios. Josefina sacó discretamente su teléfono y mostró a Gloria su archivo digital, fotografías documentadas de lesiones, correos amenazantes de Juan, grabaciones de audio. He estado recopilando evidencia, explicó. No solo tentar nuevamente en continuar edita. Tienen jueces, policías, políticos. ¿Por qué me ayuda? Está arriesgándose. Porque hace 7 años nadie me ayudó a mí. Gloria sacó una pequeña memoria USB de su bolso. Aquí está todo lo que pude salvar del caso Martínez. Nombres, fechas, conexiones y algo más. Evidencia de que el bufete Herrera ha estado facilitando la adquisición ilegal de artefactos arqueológicos para coleccionistas como el juez Montero. Josefina tomó la memoria con manos temblorosas. El tráfico de patrimonio cultural es solo la punta del iceberg. Los Herrera han construido su imperio utilizando información privilegiada. Conocen los secretos de todos en esta ciudad. Mientras guardaba la memoria en su bolso, Josefina notó a Eduardo entrando en la cafetería. Al verla con Gloria, cambió de dirección y se acercó a su mesa. «Buenos días, Josefina», saludó, mirando con curiosidad a su acompañante. «Eduardo, ella es una consultora para la exposición Olmeca», improvisó Josefina. Gloria se levantó. «De hecho, ya me iba. Fue un placer, licenciada Méndez». Cuando Gloria se marchó, Eduardo ocupó su lugar. «¿Está todo bien?», pareces alterada. Josefina consideró sus opciones. Eduardo había ofrecido su apoyo, pero confiar en él significaba ponerlo en peligro. Por otra parte, necesitaba aliados. «Eduardo», dijo finalmente, «¿qué sabes sobre tráfico ilegal de artefactos prehispánicos en Veracruz?». Él parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Es un problema serio. Hay coleccionistas privados que pagarían fortunas por piezas importantes. ¿Y si te dijera que tengo evidencia de que figuras prominentes están involucradas?». Eduardo bajó la voz. «Te diría que tengas mucho cuidado. Esas redes son peligrosas». Dudó un momento. «Y también te diría que conozco a alguien en la Fiscalía Especializada para la Protección del Patrimonio Cultural. Alguien de confianza». Un rayo de esperanza surgió en Josefina. «Necesito hablar con esa persona. Esa tarde,
Mientras revisaba la información de la memoria USB en la oficina, Josefina recibió un mensaje de Juan. Reunión importante. No me esperes para cenar. La casa vacía le proporcionó la oportunidad perfecta. Usando guantes para no dejar huellas, Josefina buscó en el estudio de Juan, examinando meticulosamente cada carpeta, cada documento. En una caja fuerte oculta tras un cuadro, combinación, fecha de su boda, una ironía que no pasó desapercibida, encontró documentos sobre el caso Martínez y otros similares. Fotografió todo cuidadosamente antes de devolverlo a su lugar exacto. Mientras cerraba la caja fuerte, el teléfono de la casa sonó. El identificador mostraba el número de Mercedes, su suegra. «¿Josefina? ¿Juan está contigo?» La voz de Mercedes sonaba extrañamente agitada. «No, tiene una reunión esta noche». Un silencio tenso. «Llámame cuando llegue, por favor. Es importante». Intrigada, Josefina decidió visitar a su suegra. 20 minutos después, estaba frente a la mansión de los Herrera, donde un Mercedes visiblemente alterada la recibió. «No debí llamarte», dijo la mujer mayor, llevándola apresuradamente al jardín trasero, lejos de los oídos del personal. Pero no sabía qué hacer. «¿Qué sucede, Mercedes?» Francisco y Juan tuvieron una discusión terrible. Mercedes retorcía un pañuelo entre sus manos. «Sobre ti, sobre tu investigación». El corazón de Josefina se detuvo. «¿Qué investigación? No te hagas la ingenua conmigo». Mercedes la miró con una mezcla de miedo y resignación. «Juan descubrió que has estado hablando con Gloria Vázquez. Tienen gente vigilándote, Josefina. Siempre la han tenido». «¿Por qué me dices esto?» Mercedes se acercó tomando sus manos. «Porque no quiero que termines como Elena Martínez». Josefina sintió que el mundo se detenía. «¿Qué sabes sobre ella?» «Lo suficiente para temer por ti», respondió Mercedes, sus ojos súbitamente lúcidos. «Escúchame bien. Toma lo que necesites y vete esta noche. Ve a un lugar donde no puedan encontrarte». «¿Por qué me ayudas? Pensé que defendías lo que hacen». Mercedes sonrió tristemente. «He pasado 40 años siendo la esposa perfecta de Francisco Herrera, demasiado cobarde para irme, demasiado cómplice para denunciarlo, pero tú todavía puedes salvarte». De regreso a casa, Josefina actuó con precisión metódica, transfirió todos sus archivos a la nube, envió copias encriptadas a direcciones seguras creadas previamente y empacó solo lo esencial en una pequeña maleta. Sabía que tenía poco tiempo antes de que Juan regresara. Su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «Contacto confirmado. Mañana 9 a.m. Estaba cerrando la maleta cuando escuchó la puerta principal abrirse. Demasiado tarde. Juan apareció en el umbral de la habitación. Su rostro una máscara de calma que no engañaba a Josefina. Detrás de él, Francisco y Carlos emergieron como sombras silenciosas. «¿Ibas a alguna parte, querida?», preguntó Juan señalando la maleta. «Juan, no hagas esto», respondió ella, manteniendo la voz firme pese al miedo. «¿Hacer qué? ¿Proteger a mi familia?». Juan avanzó lentamente. «¿Tienes idea del daño que podrías causar con tus pequeñas investigaciones?». Francisco intervino, su voz controlada. «Josefina, siempre te consideré una adición valiosa a nuestra familia. Inteligente, educada, discreta. ¿Por qué arriesgar todo lo que tienes?». «¿Todo lo que tengo?». Josefina miró directamente a su suegro. ¿Un matrimonio abusivo? ¿El silencio cómplice? ¿La constante amenaza de violencia? «Te hemos dado una posición privilegiada», respondió Francisco. «Respeto, seguridad financiera, a cambio de mi dignidad». Juan se acercó peligrosamente. «Dignidad, qué concepto tan abstracto cuando se compara con consecuencias muy concretas». «Si me tocas», dijo Josefina con calma calculada, «activaré el envío automático de todo mi archivo a la Fiscalía Especializada, a 3 periódicos nacionales y a una organización internacional de derechos humanos». La amenaza congeló a Juan en su lugar. Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Qué quieres, Josefina? ¿Dinero? ¿Un divorcio discreto?». «Quiero justicia. Para Elena Martínez, para la jueza Vázquez, para todas las personas que han dañado». Francisco suspiró, súbitamente pareciendo su edad real. «Los idealistas siempre subestiman el costo de la justicia». Se volvió hacia Juan. «Tu esposa ha tomado su decisión. Ahora debemos tomar la nuestra». Un silencio pesado llenó la habitación.
Josefina sabía que estaba en el momento más peligroso de su vida, pero antes de que cualquiera pudiera moverse, el timbre de la puerta sonó, seguido de golpes insistentes. «¡Policía Federal! ¡Abran la puerta!». La confusión se apoderó del rostro de los tres hombres. Francisco miró acusadoramente a Josefina. «¿Qué has hecho?». Pero ella estaba tan sorprendida como ellos. No había contactado a las autoridades todavía. La reunión con el contacto de Eduardo estaba programada para el día siguiente. Cuando Juan abrió la puerta, 4 agentes federales entraron, seguidos por Eduardo y una mujer que Josefina reconoció como la fiscal especializada para la protección del patrimonio cultural. «Juan Herrera, Francisco Herrera, Carlos Herrera», anunció la fiscal, «están bajo investigación por tráfico ilegal de patrimonio cultural, manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia». Eduardo se acercó a Josefina. «Adelantamos la reunión. Cuando me contaste sobre la memoria USB y mencionaste al juez Montero, conectamos los puntos con una investigación federal en curso». Los agentes comenzaron a asegurar la casa mientras la fiscal continuaba leyendo los cargos. Juan miró a Josefina con una mezcla de odio y desconcierto. «Esto no termina aquí», murmuró. «Nadie testifica contra los Herrera y queda impune». «Ya no tengo miedo, Juan», respondió ella, «y nunca más volveré a tenerlo». Horas más tarde, después de que los agentes se llevaran computadoras y documentos, después de que los 3 Herrera fueran conducidos a la fiscalía para declarar, Josefina se encontraba en la sala de su casa, acompañada por Eduardo y un agente federal que montaría guardia esa noche. «¿Qué pasará ahora?», preguntó a Eduardo. «El caso es sólido. La evidencia que proporcionaste, combinada con la investigación federal sobre tráfico de patrimonio cultural, los Herrera enfrentarán cargos serios». Josefina asintió, agotada pero determinada. «¿Y qué pasará conmigo?». «Eso depende de ti», respondió Eduardo. «Pero no estarás sola en esto». El sol comenzaba a asomarse en el horizonte de Veracruz, iluminando gradualmente la habitación. Josefina observó su muñeca, donde la marca había desaparecido casi por completo. Algunas cicatrices sanarían con el tiempo, otras permanecerían, recordándole lo que había sobrevivido y la fuerza que había descubierto en sí misma. En la mesa del comedor descansaba una carpeta con formularios de denuncia por violencia doméstica, listos para ser completados. Junto a ellos, una taza de café humeante y una pequeña nota que Mercedes le había entregado discretamente durante el operativo. La verdadera fortaleza no está en soportar, sino en liberarse. Afuera, la ciudad despertaba a un nuevo día. Y dentro, Josefina Méndez, ya no más de Herrera, comenzaba a reconstruir su vida, una decisión a la vez.